Vea, pregúntale a la hermana si sale. Aquí estamos revisando. Ya, Denme un segundito. sí. No, Creo, eso no. creo que ahora sí. Ahí sí. Eso no. Correcto. Ahora Ya, sí. ahora sí. Ahora sí, hermano. Ahí estamos transmitiendo en directo por Facebook. Todavía no ha empezado a transmitir, hermano Marcos. ¿Qué le picó? No, no, ahí le piqué. Al costadito dice. Al costadito de la pantalla, al lado izquierdo dice transmitir. Y cuando yo pincho ahí, me sale 3, 2, 1 y comienza el video. Ajá, Ahí ok. está. Ahora sí. Así que ahora ya estamos Bueno, en vivo. ok, ya empecé a compartirlo en mi muro también para ya no preocuparme yo por grabarla en Facebook. Bueno, vamos entonces a comenzar para que no se nos haga muy tarde. Ya. Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde para estudiar la Biblia junto al hermano Andrés de Indianápolis, de la Iglesia de Cristo. Así que vamos a dar comienzo. Como de costumbre, vamos a hacer una oración y después dejar el lugar a nuestro hermano Andrés que nos trae la lección en esta tarde. Así que voy a pedir que nuestro hermano John Quiroz que pueda dirigirnos en esta oración para encomendarnos a nuestro Dios, que pueda dirigirnos en esta reunión que vamos a tener, que sea de mucha edificación espiritual y que todos nosotros podamos crecer en esta tarde. Así que hermano John, por favor, si tiene a bien de dirigirnos en esta oración. Muy bien, mi hermano. Los invito a orar. Buen Padre, Dios eterno, a vuestro trono de gloria, Señor, a través de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, elevamos nuestras voces, un grupo de sus hijos, en este momento en el cual estamos reunidos a través de esta plataforma virtual, aprovechando de esta tecnología, Padre bendito, con un buen propósito para poder, aunque estamos a mucha distancia los unos de los otros, podemos acercarnos y poder compartir sobre todo lo más importante, de su palabra, de esta palabra que tiene la capacidad de poder instruir, de corregir, de exhortar al hombre de Dios para que seamos preparados para toda buena obra. Bendito Dios, le agradecemos este privilegio y esta enorme responsabilidad que tenemos por poder escudriñar su palabra, para poder a través de ella reflejarnos como en un espejo y ir viendo cuáles son las situaciones de nuestra vida que tenemos que ir dejando de lado y poder ir perfeccionando las que hay, bendito Padre. Agradecemos en esta tarde la compañía de cada uno de nuestros hermanos, que usted nos haya dado la vida, primeramente la salud, la fortaleza, para tener este día sobre la faz de la tierra y llegar a este momento. Por eso agradecemos de su infinita misericordia y de su benevolencia, Padre eterno. Agradecemos a cada uno de mis hermanos y en especial a nuestro hermano Andrés Pon, quien nos tiene a bien el poder dirigirnos con su instrucción de su palabra en el día de hoy, Padre eterno, para quien pedimos que siempre le haga benefactor de todo lo bueno, Padre celestial, le cuide, le guarde siempre, y siempre tenga bien el poder, nuestro hermano, el poder instruir al resto de sus hermanos en Cristo, como también a quienes no le conocen, Padre bendito, con esta palabra de salvación, con este evangelio de las buenas nuevas, Padre amado. Le agradecemos esta oportunidad, le pedimos que en nuestros corazones puedan dejar de lado toda situación, todas problemas, situaciones que nos afectan a cada uno en nuestra vida cotidiana y poder sumergirnos y imbuirnos en este momento en que vamos a tener el privilegio de escudriñar su santa palabra y nos va a guiar nuestro hermano Andrés. Le agradecemos este momento, Padre eterno, le pedimos de su bendición por cada uno de nosotros
Todo se lo pedimos, se lo agradecemos con humildad y sencillez de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano John, por dirigirnos en esta oración. Hermano Andrés, el lugar es suyo. Lo dejamos para que pueda darnos la clase en esta tarde. Muchas gracias, amados hermanos. Como siempre es un placer estar con ustedes, ver a hermanos que he visto en persona, como el hermano Oscar, y a la hermana Doralisa, el hermano Andrés, el hermano John, a la hermana Andrea, pues no tengo el gusto de conocerla en persona, pero es una hermana que está constantemente también con ustedes. Es un placer con todos ustedes, hermano León, un saludo especial, hermana Beatriz. Gracias a todos aquellos que van a estar participando en esta plataforma y gracias a aquellos que van a ver este mensaje posteriormente. Créanme lo que este mensaje va con toda la finalidad de alimentarnos de la palabra de Dios bendito. Voy a compartir la pantalla y después de ello empezaré a hablar de la lección que tengo preparada para esta noche. Muy bien, amados hermanos y amigos, estoy compartiendo pantalla, pero en caso de que no se vea nada, ustedes me dicen, por favor. Se ve bien, hermano. Necesito ponerle, gracias hermano Marcos, necesito ponerle en alta. Bueno, en esta ocasión, amados hermanos, vamos a basar nuestra plática de la Biblia en el Salmo 109. Este salmo, pues es un salmo que se titula, según la Reina Valera, Ayúdame, oh Señor Dios mío. Pero también la Reina Valera tiene este subtítulo, Clamor de venganza. Clamor de venganza. Y la Reina Valera también nos da este dato de que la mayoría de los comentaristas que armaron los salmos coinciden de que este salmo es ya sea de David o dedicado a David, así de que es un salmo davídico, es un salmo que nos va a dar algunas lecciones muy importantes porque tiene unas características muy particulares que las vamos a apreciar en breve. Yo les invito que me soporten unos 3 minutos de lectura para leer todo el Salmo y luego empezamos a analizarlo. Empezamos la lectura, Salmo 109. Dice, oh Dios mío, de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Tenga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia,
y persiguió al hombre afligido y menesteroso, Sí, al ponle una quebrantado de presión, corazón para darle muerte. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entienda que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como un manto, como con un manto. Yo hablaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y ahí, amados, termina la lectura, y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Podemos tener aquí la propia apelación de David contra sus adversarios, sus perseguidores, especialmente en muchas palabras que menciona el Salmo. Se dirige en singular a un perseguidor, a una persona que le está haciendo daño, que puede ser cualquiera de sus enemigos. No sé si usted ha considerado los enemigos de David. Muchas veces nosotros solamente hacemos énfasis en dos, y estos dos, pues, principalmente Saúl, y segundo, Absalón, su hijo. Goliat, pues, está en otro papel, porque Goliat fue un contrincante de una sola ocasión, y ese fue todo el enfrentamiento que tuvieron. No hubo una persecución a David por parte de Goliat. Así de que no es Goliat incluido en estos adversarios que estamos hablando aquí. Pero aparte de Saúl, amados, y de Absalón, David tuvo muchos enemigos, muchos enemigos. Por ejemplo, está Doeg, que era un funcionario del reino de Saúl, era un perverso, un sanguinario, mató a toda la familia de los sacerdotes que ayudaron a David cuando éste andaba escapando de Saúl. Está Ahitofel. Este Ahitofel, pues, era el hombre que era de las confianzas de David. Sin embargo, este hombre le traicionó yéndose con Absalón cuando Absalón decide reinar. Ahitofel se va como consejero de Absalón, y tenía Ahitofel toda la intención de destruir a David con la ayuda de Absalón. Y uno se pregunta por qué este hombre actuaba de esa manera, si era un consejero, era un amigo íntimo de David. Bueno, no hay una respuesta clara en la Biblia o una respuesta directa, pero sí hay forma de que nosotros creamos o pensemos por qué había pasado esto. Ahitofel fue un hombre muy cercano a Betsabé. Usted sabe que Betsabé fue deshonrada por David. David mató al esposo de Betsabé para que lo mataran prácticamente, y creemos, ¿verdad? Y la mayoría de los comentaristas creen que Ahitofel dejó esta amargura, este rencor
guardado, y llegó un momento en que lo soltó cuando Absalón aparece en escena. Pero hay muchos otros, por ejemplo está otro también de nombre Simeí. Este Simeí era un benjamita que cuando veía a David cerca salía a maldecirlo y aún le tiraba piedras con el propósito de destruirlo a pedradas. En una ocasión le dice un lugarteniente a David, ¿quieres que matemos a Simeí? ¿Quieres que lo destruyamos? Y David le dijo, no, déjalo. No sabemos si Jehová está usando a Simeí para que me maldiga. Porque Simeí, siendo benjamita, pues era un arduo admirador de Saúl. A Saúl era benjamita también. Mientras que David, pues era de otra tribu. La tribu de David era Judá. Entonces yo le dejo estas listas de versículos de estas personas que estoy mencionando, con el propósito de que si usted quiere verificar estas cosas o quiere indagar más acerca de ello, pues ahí tiene eso como introducción. Pero hay muchas más personas que pudiéramos comentar como enemigos de David o personas que no querían a David. Ahí está Nabal, por ejemplo. Nabal había sido un hombre beneficiado por David y su ejército. Debido a ello, él había tenido mucha paz y sus propiedades habían sido muy prósperas. Pero hubo un momento en que David necesitaba alimento, necesitaba recursos, y mandó decirle a Nabal que necesitaba su ayuda, y Nabal lo despreció, pero feo. No le dio ni un centavo partido por la mitad. Y fue Abigail, la esposa de Nabal, la que, para que David no destruyera a Nabal y toda la casa, esta mujer Abigail fue y pidió por Nabal, su esposo, un hombre necio, que eso es lo que significa precisamente su nombre. Y así pudiéramos enumerar algunos otros, amados hermanos, pero por causa del tiempo no lo vamos a hacer. Sin embargo, esto es lo que nosotros nos imaginamos acerca de una clase de enemigo acérrimo de David. Porque si el Salmo está hablando del pueblo de Dios, el enemigo acérrimo del pueblo de Dios, pues pudiera ser, pues Babilonia, ¿verdad? Babilonia los tuvo cautivos y los humillaban de una manera feroz y feo, los humillaban mucho. Pues también está Egipto en el tiempo antiguo, cuando todavía Moisés no liberaba al pueblo de Dios. Así de que yo pienso que aquí podemos nosotros parar este punto para irnos caminando hacia otro punto que también es muy importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, el orden del Salmo. El Salmo, hermanos, comienza con una mezcla de queja y oración. Se habla de los adversarios en plural en el versículo 9, en el versículo del 2 al 5 está hablando en plural, y el salmista a su vez pronuncia contra ellos, pero ahora cuando él pronuncia contra ellos lo hace en forma singular, ¿verdad? Y pues como hemos visto puede ser una cantidad de enemigos singulares o puede ser un enemigo en común, y él profiere una serie de malos deseos. Desde el versículo 6 hasta el 15, David profiere maldiciones en contra de ese enemigo o en contra de los enemigos. Después de ello, pues le sigue un análisis de mal actuar, de lo que habían hecho mal contra él, versículos del 15 al 20. El salmista luego se dirige a Dios en oración y finalmente termina con un breve estallido de alabanza. Así de que de esa manera el Salmo está en ese orden. Y ahora vamos adelante para hablar de versículos sobresalientes en este Salmo. Cuando nosotros leemos en el versículo 6, ahí menciona a Satanás y habla de que Satanás sea asistente en la persona que hace daño. Dice, por ejemplo, dice el versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Satanás esté a la diestra de una persona.
o que esté a la diestra de un grupo de personas, pues es como estar entregados a Satanás, es como tener a Satanás contento en vez de tener a Dios contento. Y esta serie de versículos también está el versículo 8, porque este versículo 8 tiene la característica, amados, de que se aplica a la petición de los apóstoles allá en Hechos capítulo 1:20, cuando dice que otro ocupe su lugar. Dice el versículo 8, por favor, releyendo ahí el versículo 8, sean sus días pocos y tome otro su oficio, ¿verdad? Entonces este versículo también tiene la característica de que es mencionado en el Nuevo Testamento. Versículo 25, menear la cabeza, dice el versículo 25, por favor. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban burlándose y meneaban la cabeza. Esos versículos, amados, nos traen también recuerdos de palabras que se han transmitido en el Nuevo Testamento. Este versículo 25, pues se aplica también al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él está en la cruz, y que las personas, mientras Él bendecía, las personas pasaban meneando su cabeza. Usted lo puede leer ahí en Mateo 27:39 si gusta hacerlo. Así de que, amados, estos versículos nos dan el paso a la siguiente situación. Hay un lenguaje imprecatorio, y este es el corazón del Salmo, hermanos. Un lenguaje imprecatorio que sobresale del Salmo. ¿Qué quiere decir imprecatorio? Bueno, la palabra imprecatorio, según Oxford, indica un deseo de dañar a alguien o de proferir palabras con las que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o que sufra algún daño. De ahí, como ya hemos indicado, también tiene un sinónimo, y el sinónimo de imprecatorio es maldición. Maldición, condenación e improperio, y por ende pues anatema. Usted sabe, la palabra anatema significa maldición. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, expresión del deseo de que alguien sufra un mal. Así de que este lenguaje imprecatorio es muy significativo en este salmo, porque son demasiadas palabras imprecatorias que se ven en este salmo. Hay algunos salmos que son de esta línea, imprecatorios. Sabemos que el libro de los Salmos está compuesto de 5 libros, ¿verdad? Se fueron acumulando estos 5 libros hasta formar este libro solo de 150 salmos. Pero cuando vemos el libro 1, encontramos el capítulo o el Salmo 37 como un salmo que tiene imprecatoriedades. El libro 2 también tiene el Salmo 69, el 56 y el 58, que tienen palabras imprecatorias. El libro 3 tiene el 79 y el 83, también tienen palabras imprecatorias. En el libro 5, que es en el que estamos, está el 139, el 137, el 143 y el 109, salmos con palabras imprecatorias. Así de que hay muchos salmos, amados, que son conocidos, están clasificados como salmos imprecatorios. Aquí la pregunta es, si ya vimos el significado que está ahí en su pantalla de lo que es imprecatorio, la pregunta que se antoja es, ¿un hijo de Dios puede desear el mal? ¿Un hijo de Dios puede desear el mal? Porque este salmo, amados hermanos y amigos, es notorio, es notable por la cantidad y severidad que hay de imprecaciones en él. Mire, vamos a dar un repaso breve a los versículos que tienen imprecatoriedades. Pon sobre él al impío en el versículo 6, el versículo 7,
cuando fuere juzgado salga culpable. Versículo 8, sean sus días pocos. Versículo 10, anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Versículo 11, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Versículo 12, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Versículo 13, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Versículo 14, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Versículo 15, estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Así de que, amados, es increíble la cantidad de maldiciones que hay en este salmo. El mal deseo, ¿verdad? El decir alguna maldición, sea como vestido que se cubra, dice en cuanto a la maldición, que le sea como vestido para cubrirse en el versículo 19. Y dice, y en lugar de cinto con que se ciña siempre, o sea, en lugar de eso, sea maldición. Versículo 20, sea el pago de parte de Jehová a los que calumnian a mi persona y a los que hablan mal contra mi alma. Cuando vemos estas palabras en el salmista, amados, pues no hay reproche por parte de Dios. Así que las imprecaciones que profiere el salmista nos hacen analizar con más detenimiento por qué. ¿Por qué un hombre de Dios puede hablar todas estas cosas en contra de su prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay reproche en cuanto a esta actitud, sino que se considera un salmo para instrucción de uno? Amados, todo tiene explicación. Y yo le digo una cosa, el salmista no es justificado por ser maldiciente, ni es justificado por maldecir. Pero hay algo que nosotros debemos de comprender y que muchas veces pasamos por alto, porque pensamos, hermanos, que todo hijo de Dios de cualquier tiempo debía de regirse como se rige el Hijo de Dios de nuestro tiempo. El salmista está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El salmista no había estado ni había sido enseñado por palabras directas de Jesucristo nuestro Señor. Porque nosotros tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 5:43 que dice, odia a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo, pero yo digo, ama a tu enemigo, bendícele. Entonces, ¿cómo llegaron estas fuertes imprecaciones a un siervo de Dios? Pues hay que considerar al menos estas cosas muy interesantes. David está viviendo en el Antiguo Testamento. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el actuar de un hijo de Dios no era nada parecido al actuar de un hijo de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, quien pecaba era reo de muerte. Debía de matarse a una persona que pecaba. Si alguien hablaba mal de sus padres o desobedecía a sus padres, era reo de muerte. Era una forma diferente de aplicar la ley de Dios. Y era mandamiento de Dios. Pero, sin embargo, lo más fuerte que yo veo es que David, inspirado por Dios, está haciendo la voz de Dios. Está haciendo la voz de Dios de tal manera que estas imprecaciones
son de parte de Dios hacia los enemigos de los fieles, hacia los enemigos de la obra de Dios. Está haciendo, mira, ahí en el Salmo 139, 21 y 22, encontramos también al salmista. Salmo 139, 21 y 22 dice el salmista: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Esa era la ley, hermanos. ¿Se acuerda cuando Dios dice que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma? ¿Y qué debía de hacer el hombre del Antiguo Testamento? Exactamente lo mismo. Tenía que aborrecer las cosas que Dios aborrecía. Para muchas personas, y esto ha sido un gran problema para los comentaristas, no se han puesto de acuerdo. Algunos atribuyen de que David estaba pecando ahí, y otros atribuyen de que pues David está hablando por parte de Dios, que es la parte que yo sostengo. También es muy importante que el pecado que abarca todo este salmo no es pecado solamente contra David, es pecado contra Dios. Y el salmista habla como alguien que siente que lo que dice y que se hace contra sí mismo tiene el objetivo y la causa de Dios. Este salmo contiene más de justicia que de rencor en el alma del salmista. Yo no creo que el salmista esté hablando con odio, que esté hablando con rencor, sino más bien creo que Dios está obrando justicia por medio del salmista. ¿Cuántos pueblos, cuántas naciones no fueron destruidas por palabra de Dios? ¿Cuántos profetas no profirieron maldición en contra de aquellos que llevaban cautivo al pueblo de Dios? Dios permitía a las naciones llevar cautivo a la nación de Israel, pero después estas naciones eran enemigas de Dios por haber hecho eso. Pues Dios lo permitía porque Israel era rebelde, pero las naciones paganas no tenían que hacerlo, pero lo hacían. Así de que David, amados, podía complacer deseos y emprender acciones contra sus enemigos que serían imposibles para nosotros. Porque si nosotros profiriéramos maldición contra alguno de nuestros enemigos, aún de la obra de Dios, créanme lo que estaríamos fallando al mandamiento del Señor Jesucristo, de amar a nuestros enemigos. Dice en Mateo 5:43 otra vez: oíste que fue dicho, odiarás a tu enemigo, amarás a tu amigo, pero yo les digo, ama a tus enemigos. David sintió que estaba bien dentro de los límites de la ley, posiblemente. Y esto de la ley sería auxiliar a favor, si es que no estaba defendiendo con entusiasmo y diligencia la causa de Dios y la justicia al proferir o al pronunciar estas maldiciones. De alguna manera se le hubiera recriminado a David por ello. Así de que después de las posibles causas de David, pues nosotros somos avisados, ¿verdad? Y esto es muy importante. En este salmo somos avisados en contra de la maldad que nosotros pudiéramos llevar a cabo. Dice el versículo 4: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. O sea, David estaba orando, pero el malvado estaba haciendo maldad. Me devuelven mal por bien, dice el versículo 5, y odio por amor. Así de que el salmista oraba a favor de sus enemigos para que recibieran más daño, porque ellos eran culpables de asalto no provocado.
fueron completamente despiadados en el curso de su crueldad. Dice en el versículo 15 y 16 cómo eran estas personas. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. ¿Imagina? Eso es lo que hizo el malo, el perverso. Y nosotros recibimos advertencia aquí en contra de hacer algo semejante, porque delante de Dios estamos siendo vistos de la manera en que el salmista lo manifiesta. ¿Qué le espera a la persona que tiene este comportamiento? Bueno, inevitablemente van a encontrar la condenación de un Dios justo, y con las señales visibles y tangibles de que Él está enojado con ellos. Porque todo pecado tiene su pago, todo pecado tiene que pagar tarde o temprano, y es seguro que aquellos que hieren sin sentido al pueblo de Dios y afligen sin piedad a los pobres y a los fieles, van a tener un destino horrible. Fíjese lo que dice el Salmo 33, versículo 16. Hay muchas veces que somos autores de maldad pensando que tenemos poder para ello, o habrá otras personas que son perversas pensando que tienen poder para ello, pero dice el Salmo 33, versículos 16 y 17, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la luz, por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Exacto, llega el momento, amados, en que la persona perversa no tiene escapatoria. Por mucho poder, por mucho dinero, por muchas cosas que tenga, llega el momento en que tiene que pagar su maldad. Así de que la pena que se ha de pagar responde estrechamente al carácter que han sido sus delitos. Dice también Salmo 109 en el versículo 17 al 19, este salmo que tenemos, del 17 al 19, dice, mire lo que dice ahí, por favor. Amó la maldición y esta le sobrevino. Esto fue lo que le sobrevino al perverso. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Se refiere a la maldición. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Así que, amados, el que maldice a otro será maldecido por los hombres, así como condenado por Dios, haciendo alusión al dicho, con la medida que mides, vas a ser medido. Y también, amados, los duros de corazón y de mano cerrada no recibirán piedad en la hora de necesidad. Cuando ellos tengan necesidad, no van a recibir piedad. El Señor dice que no hay misericordia para los que no tienen misericordia. Y también debemos recordar el tema que el que toma la espada puede esperar morir espada. Si somos poco caritativos con aquellos que nos parecen indignos, lo que sembramos, cosecharemos. Así que este mensaje a la maldad nos advierte y nos deja con esto último, amados hermanos, seguir el consejo del mensaje, tomar este mensaje de David, este salmo tan hermoso, y ver qué beneficio tiene para nosotros. Porque cuando nosotros entendemos el consejo, estamos listos para tomarlo. Es nuestro deber, amados, aprender de toda la palabra de Dios. Porque aparte de ser un salmo imprecatorio, este salmo también es de enseñanza, es de edificación. Nosotros hemos aprendido de Cristo que amemos aún a nuestros enemigos,
Se nos ha enseñado de muchas formas de compadecernos aún de los que están equivocados. Nosotros no tenemos autoridad para ser prepotentes con aquellos que no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Nosotros tenemos que respetar aún a los de las denominaciones, a los que les hablamos del Evangelio. Tenemos que amarles y tenemos que respetarles. No tenemos que obligarles a que sean como nosotros y a que entiendan como nosotros. Se les predica con el amor de Cristo y se les enseña y se les advierte con la palabra de Dios, pero se respeta la decisión que ellos tomen, porque Dios también respetó nuestra decisión. Y por esa razón nosotros tenemos una actitud diferente para con los pecadores y tenemos una actitud diferente para los enemigos, porque es una enseñanza que ya está dentro de nuestra sangre, de nuestro ser, porque es lo primero que se nos enseña en Cristo. Así de que, amados, en 1 de Pedro 2, 21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así que, amados, el mantener la inocencia en medio de la transgresión, a pesar de que nosotros no lo veamos o no lo creamos, el salmista tenía la conciencia pacificadora y enseñaba que los males que habían hecho no habían sido provocados por él, sino que eran provocados por la maldad. Sus manos estaban limpias en la hora más oscura de su ser, cuando era perseguido y agobiado. Sus manos estaban limpias. A diferencia de él, nosotros tenemos la enseñanza de Cristo. Porque David, en medio de que era un profeta de Dios, tenía sus manos limpias. Así nosotros, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesucristo, debemos de mantener nuestras manos limpias. Versículos del 22 al 25 de este Salmo 109. Dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y, burlándose, meneaban su cabeza. Nosotros podemos ver aquí la situación de David, pero también la profecía de David acerca de lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados. Cuando Él ha pedido a Dios que no les tome en cuenta ese pecado, ellos se burlaban, ellos miraban a Jesús burlándose y meneando la cabeza en forma negativa. Así que, amados, nuestro deber entonces, debemos de entregarnos a la oración, debemos de buscar la fortaleza de Dios, que es el fuerte, debemos de tener esa seguridad que tenía el salmista, con el cual pudo terminar con este salmo. Versículos 30 y 31 dice: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Cualquiera que sea la situación ahora, nosotros al ver esto,
vemos a nuestro Señor rescatándonos y exaltándonos como lo hace con aquel que se humilla. Así que, amados hermanos, el corazón de este salmo es el lenguaje imprecatorio en el cual observamos estas lecciones de las cuales Dios tiene justicia y va a dar el pago a los malos a su debido tiempo, mientras que los profetas de Dios se encargaban de hacerles ver la situación en la que estaban. Nosotros les hablamos a las personas de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, pero nosotros no proferimos maldiciones, porque si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos ha perseguido, si alguien nos ha violado nuestros derechos, lo que sea, o aún le hace daño a la iglesia, debemos de siempre proferir bendición para nuestros enemigos, porque nosotros no somos profetas, ni estamos siendo inspirados por Dios, sino que somos guiados por las instrucciones que el Espíritu Santo reveló a hombres, los cuales escribieron para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Muchas gracias por su fina atención, amados hermanos. Si hay alguien que desea hacer arreglos, es un buen momento para ponerse bien con Dios. Aquel hermano o hermana que sienta que ha caído de la gracia. Si entre nosotros hay algún oyente que ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, pues necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Muchas gracias por su atención. De esta manera le dejo el lugar al hermano Marcos. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés.